¿Cómo están? Muy buenos días, estimados socios, estimadas socias. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo ciclo de los Jueves con Norma. Extrañamente hoy día vamos a partir un martes, pero es un capítulo extraordinario del Jueves con Norma y lo hemos hecho de manera extraordinaria dada la importancia del tema que nos convoca hoy en la mañana. Tenemos aquí presentes a Iñaki Otegi, presidente del Grupo de Apoyo a Socios, y Soledad Lagos, que es la directora del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Y el tema entonces va a ser hoy día el desarrollo de este convenio de mediación que se ha suscrito entre la Cámara y la CAM, y vamos a explicar con todo detalle cómo va a funcionar el sistema, cómo la Cámara va a actuar como intermediario de nuestros socios en este sistema de mediación, y después Soledad va a explicar con todo detalle en qué consiste la mediación, porque hay harto mito que derribar, hay hartas consultas que resolver. Así que vamos a dedicar esta mañana a este nuevo convenio, este importante convenio, y esperamos que resuelva todas las dudas que ustedes puedan tener. Les pedimos que hagan sus consultas, si es que las tienen, a través del chat del Zoom para poder ir ordenándolas, y porque si no podríamos estar mucho rato resolviendo consultas. Entonces vamos a tratar de ir ordenando por temas las consultas que nos vayan llegando, así que les pedimos que por favor las hagan llegar por escrito al chat. Y para iniciar esta mañana, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Iñaki Otegi, presidente del Grupo Apoyo a Socios, que nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Iñaki. Gracias, Gonzalo. Primero, saludar a los socios y socias que están conectados y que nos están mirando. Agradecer también a Soledad Lago, quien nos va a contar cómo funciona este convenio. Recordarles que como Grupo Apoyo Socio tenemos vigente 7 convenios que la Cámara desarrolló para poder apoyarlos en medio de esta crisis. Uno de esos convenios, el más importante para nosotros, es este convenio de las mediaciones con el Centro de Arbitraje y Mediaciones de la Cámara de Comercio de Santiago. Eso lo pueden revisar en la página web, en el portal, en el sitio del Grupo de Apoyo Socio. Ahí van a poder ver los convenios que tenemos y este convenio que se ha firmado con el Centro de Arbitraje y Mediaciones. Así es que agradecer, Gonzalo, por este webinar, y dejamos también a Soledad que nos haga la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación y quiero contarles un poco en qué consiste este convenio, en qué consiste la mediación, y la idea es de alguna manera resolver los conflictos del socio, resolverlos en concreto, en el día a día, y generar herramientas para que puedan desarrollar su labor sin problemáticas. Yo traje esta presentación muy breve, pero que de alguna manera les va a servir para entender qué es la mediación. Uno generalmente asocia la mediación con conflictos familiares, es lo que conocemos. Sin embargo, la mediación es un mecanismo que se puede utilizar en todas las áreas del quehacer social, todas. No solamente la construcción, se puede utilizar en el ámbito civil y comercial, se puede utilizar en el ámbito educacional, en fin, en todos los ámbitos del quehacer podemos utilizar este espacio de diálogo para resolver los conflictos y para evitar la judicialización. En general, en Chile tenemos una tendencia que es llevar el conflicto hasta lo adversarial, en donde generalmente hay un punto de no retorno, porque es muy difícil retomar obras, porque es muy difícil mantener la relación. Y sabemos ya hoy en día, sobre todo después de una pandemia, que no mantener una relación o no cuidar una relación es algo que tiene un alto costo, más allá de los juicios de valor de lo conveniente de mantener relaciones. Sabemos que romper relaciones muchas veces tiene un costo muy alto, que en algunos casos con los más pequeños puede implicar incluso la quiebra o el término de la actividad comercial de ese pequeño que rompe una relación. Por lo tanto, hay distintos tipos de mecanismos, como ven ustedes en la lámina. Hay mecanismos adversariales donde tenemos el arbitraje y donde tenemos el juicio. Importante hacer esta distinción entre la mediación y el arbitraje. El arbitraje es un juicio, la única diferencia es que se da en el ámbito privado, pero hay otros mecanismos que son de diálogo, de conversación, que no implican la necesidad de tener un abogado, que no implican la necesidad de una demanda, que no implican eso que reviste el juicio. Y ahí tenemos la negociación, la mediación, la conciliación, facilitación, buenos oficios, los dispute board. Quizás algunos de ustedes los han escuchado.
todos estos mecanismos son de diálogo y una característica que tienen es que implican el protagonismo de las partes y la comparecencia personal de las partes. En una mediación, la persona puede asistir personalmente, no necesariamente tiene que ir con un abogado. Se agradece que venga con un abogado, pero puede asistir personalmente y si el mediador ve que hay un tema jurídico que deba resolver, le va a decir, ¿sabe qué? En este punto usted tiene que asesorarse o esta información usted tiene que corroborarla. Por lo tanto, todos estos mecanismos tienen una lógica distinta a la del juicio. ¿Cómo y dónde se están resolviendo los conflictos? Importante tenerlo presente, lo que uno percibe es que hay muchos conflictos que no se están resolviendo, es decir, que las partes absorben las pérdidas. ¿Y quién absorbe la pérdida? Generalmente es el más pequeño. El más grande, la pérdida muchas veces se traduce en una deficiencia reputacional, se traduce en una organización que anda de manera muy tórpida, en fin. Pero en general los conflictos no están ingresando ni al sistema civil, ni a la justicia civil, porque también tiene un costo importante, ni están entrando al sistema de arbitraje, ni están entrando a un sistema de mediación. Por lo tanto, la sensación es que hay mucha gente que tiene conflictos y que pierde sus recursos por no poder resolver el conflicto. Dicho esto, en el ámbito de la construcción hay muchos conflictos, siempre va a haber conflictos. Yo creo que es una actividad que por la forma de desarrollarse, por el hecho de que haya muchos actores intentando ponerse de acuerdo, va a generar problemáticas. Hay aumentos de costos y muchas veces vemos que las soluciones son muy inadecuadas para la continuación del proyecto o para el desarrollo de la obra. Por lo tanto, el desafío, y yo creo que aquí es importante destacar el esfuerzo de la Cámara y la visión de la Cámara en el sentido de buscar un mecanismo que sea adecuado, que realmente permita resolver el conflicto en el día a día con el menor costo posible. Los conflictos tienen etapas, y esto es bien importante tenerlo presente porque mientras antes intervengamos en un conflicto, menor va a ser el costo. Entonces, toda esta terminología como resolución temprana, que es tan propia de la construcción y que se dice habitualmente de, requerimos resolución temprana de las controversias, tiene que ver con esto, con intervenir el conflicto en las primeras etapas. Y generalmente todos los rubros del quehacer social sí pueden visualizar cuándo es temprano. El punto es generar el mecanismo, la herramienta concreta, pero todos más o menos saben cuándo puede ser temprano. Y por lo tanto ese es el desafío. Mientras antes intervengamos, más vamos a poder generar una solución expedita. ¿En qué se producen los conflictos? Bueno, ustedes lo saben, pero es importante siempre recordarlo. En modificaciones de los proyectos originalmente pactados, el aumento de costos, que ha sido un clásico estos últimos 2 años con ocasión de la pandemia, divergencias en el cumplimiento de la Carta GAR, mecánica de suelos, pago de ítem de manera oportuna, en fin. Vemos que hay obras que llegan a paralizarse por la conflictividad y esto realmente es como un impacto severo para todos, para el que está desarrollando la construcción, para trabajadores, en fin, para contratistas, para todos. Algo pasó con la presentación ahí. Dicho esto, aquí les traigo una estadística, porque generalmente el conflicto va muy vinculado a los abogados. Las personas en general que no son abogados muchas veces tienen un conflicto y se lo entregan al abogado y como que el conflicto desaparece para ellos. El abogado les dice, tranquilo, yo me voy a encargar de tu conflicto, así que olvídate, yo simplemente te voy a ir informando. Entonces, esto como que el abogado capta el conflicto, hace que muchas veces las constructoras o los operadores se olviden un poco, sepan que está, le preocupa, pero lo está viendo otro. Sin embargo, aquí hay un estudio de la Universidad de los Andes, del profesor Eduardo Jequier, donde le pregunta a los abogados si ellos negocian en el ámbito civil y comercial. Y la verdad es que muchos dicen que no negocian, solamente un 40% negocia, es decir, un 60% de los abogados no negocia, lo cual implica que inmediatamente me voy al peldaño arbitraje, inmediatamente me voy al peldaño juicio, lo que de alguna manera implica no utilizar esta posibilidad de vía
negociada. A los mismos abogados, cuando le preguntan, ¿usted va a mediación?, el 91,7% dice que no va a mediación. ¿Ah? Y aquí hay un contrasentido importante, porque como vimos en la primera lámina, negociar, mediar, conciliar, en fin, todos estos mecanismos son primos hermanos. De alguna manera, si yo exploro la vía de la negociación, también podría explorar la vía de la mediación. ¿Ah? Dicho esto, estamos viendo que culturalmente se utiliza poco la resolución colaborativa de conflictos. Y acá está el gran desafío, porque si no cambiamos la cultura, no vamos a poder utilizar estos mecanismos. ¿Qué es la mediación? Es un proceso comunicacional, es un espacio de diálogo donde hay un tercero neutral. Y es importante tenerlo presente esto porque es un proceso comunicacional, no es un proceso donde haya gran cantidad de peritajes, no es un proceso donde solamente se aborde lo técnico, sino que es un proceso en donde nos sentamos a conversar para resolver una diferencia. Evidentemente hay aspectos técnicos, hay aspectos jurídicos, pero lo fundamental es que nos podamos sentar a escucharnos, a conversar para intentar resolver este problema. Es un proceso comunicacional que tiene aspectos legales, aspectos técnicos, en fin, pero es un proceso de conversación, ¿ya? La idea es resolver el conflicto, no partir la diferencia, no necesariamente ceder en todo, sino resolver el conflicto para ambas partes. Hay un valor agregado en la solución. Generalmente uno se siente muy bien cuando logra resolver un conflicto y se evita todo lo que es el reclamo, el juicio, el arbitraje, la demanda, el que pase un año. En general uno se siente muy cómodo cuando logra resolver un conflicto a través del diálogo. Y fundamentalmente tiene por objeto que este conflicto y esta diferencia deje de molestarnos en nuestro día a día y podamos hacer nuestras actividades normalmente. Hay ciertos principios propios de la mediación y quiero destacar uno que es la confidencialidad. Esto es un tema bien importante porque el mercado chileno en general no es grande, la gente se conoce y la mediación permite que uno pueda resolver el conflicto en un espacio confidencial. Todo lo que las partes o el mediador conozcan en la mediación tiene que mantenerse ahí, no puede salir de ahí. Es decir, todo lo que yo diga no puede ser después utilizado en juicio, precisamente para generar este espacio de confianza. Las partes son protagonistas, como les señalé, y el equilibrio de poder o la igualdad en la mediación tiene que ver con el manejo de la información. La mediación es un proceso de información, por lo tanto, si hay una parte que no tiene toda la información necesaria para tomar decisiones, evidentemente el mediador le va a decir, usted necesita más información sobre este punto, o bien busquemos todos más información sobre este punto. Y este tercero es neutral, es imparcial. Generalmente a uno le dicen, oye, es que quiero convencer al mediador, pero la verdad es que el mediador no lo convencen porque el mediador no decide. Los que finalmente deciden son las partes y el mediador lo que hace es ir guiando a estas partes en el camino de lograr una resolución de su conflicto. Este es el modelo, si alguien está más interesado en mediación y quiere ya ir especializándose y es más, quiere resolver conflictos en su lugar de trabajo, porque muchos de ustedes trabajan con conflictos habitualmente. Este es un modelo de resolución de conflictos a través del diálogo. El diálogo por sí solo, sin modelo y sin metodología, no funciona, lamentablemente, ya pasamos esa época, y por lo tanto uno necesita ciertas herramientas. Esto mismo que les mostré de negociación, lo hace el mediador, hay una primera etapa de creación de confianza, se sientan las partes, hay un discurso de apertura, establecemos las reglas de nuestro proceso. El mediador comprende el conflicto desde la perspectiva de las partes. Esto es súper importante porque las partes tienen una visión del conflicto que no necesariamente es la que yo voy a tener. Las partes son las que mejor conocen el conflicto y las partes que están involucradas en el conflicto aún más, más que el abogado incluso. O sea, los que saben del conflicto son los que dirigen la obra, los que celebraron los contratos, ellos son los que más conocen el conflicto. Por lo tanto, para resolverlo, lo ideal es que estén presentes. Y de ahí empezamos a intervenir este conflicto, empezamos a analizar todos los elementos vinculados al conflicto para finalmente llegar a la solución de la problemática. Uno tiende a plantear la solución en la primera etapa, y ese es un error. La solución
de los conflictos en un proceso hasta el final. Tenemos ahí culturalmente una formación de siempre dar la solución inmediatamente y saltarnos las etapas anteriores. Bueno, lo que hace el mediador es trabajar la etapa anterior para llegar a una solución. ¿Qué conflictos vemos, como les decíamos, en la práctica? ¿Qué conflictos vemos en las mediaciones propiamente tales? Bueno, retención de boletas de garantía, cambio de las condiciones contempladas en el contrato, no pago de facturas, incumplimientos contractuales, de frentón, derechamente incumplimientos, vicios en la construcción, discrepancias técnicas, vemos discrepancias técnicas, también la incidencia del otorgamiento de permisos, que llama mucho la atención porque es como una bola de nieve que las partes lo ven, que se viene, hasta que no se otorga el permiso, y es una complicación porque todo se paraliza, y en fin. Incumplimientos de plazo y daños a terceros. También hemos visto temas de daños a terceros. El CAM Santiago, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, realiza mediaciones desde el año 1997, tiene una nómina de mediadores, tiene mucha experiencia en el ámbito de la construcción. Ya hay mediadores que conocen cuál es el mundo de la construcción, y por lo tanto es muy fácil poder contactarse con las partes, ir guiándolas, ir acompañándolas en este proceso. Sumado a lo anterior y más allá de la ventaja de resolver en la práctica un conflicto sin judicializarlo, es importante tener presente que hoy en día hay criterios de sostenibilidad, hay criterios que están permeando en las organizaciones y en las estructuras empresariales, y la mediación precisamente es uno de estos, en el sentido de que si la empresa tiene que comunicarse con la comunidad, con el medio ambiente, con sus socios, con los grupos de interés, qué mejor camino que la mediación. Es decir, reputacionalmente hay empresas que no dialogan, que no conversan, y que efectivamente se transforman en empresas líderes, pero con un costo muy alto, respecto de las personas que les prestan servicios. Por lo tanto, la mediación es una manera concreta de generar un espacio frente a un tercero imparcial. Hay muchas empresas que dicen, no, yo soy muy justo para resolver mis conflictos. Claro, lo dicen porque es una forma de resolver conflictos que es interna, pero ¿qué pasa con el que está fuera, con el que se vincula a esa empresa? Bueno, la mediación permite que haya este espacio ante un tercero imparcial. Y generalmente se está viendo que la forma en que la empresa resuelve el conflicto tiene mucho que ver con la forma en que la empresa administra sus relaciones con los terceros. Es decir, no es casual que empresas que sean muy confrontacionales, que escuchen muy poco, tengan durante los contratos una relación muy tensa con las partes con las cuales contratan. Entonces, importante tener presente que la mediación es un mecanismo concreto para darle un giro a esta forma de vinculación con otros. Cifras, bueno, en los últimos 7 años el ingreso de mediación ha aumentado en un 880%. Hemos ido aumentando harto, porque, y esto, bueno, viene muy de cerca, pero aun cuando muchas veces no se logra un acuerdo, las partes sí pueden tener una visión más clara del conflicto, sí tienen más herramientas para poder asumirlos, o bien para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir vinculado a ti, o ¿sabes qué? Yo no quiero iniciar un arbitraje por esto. Muchas veces, en la premura de la molestia del conflicto, las partes dicen, vamos a un arbitraje, y resulta que están en la mitad del arbitraje y no quieren más. Y están, pero, o sea, ¿por qué no decidí antes no seguir adelante? Entonces, la mediación es un espacio bueno para razonar con respecto a lo que está pasando. Presencia en regiones, el 20% de las mediaciones son de regiones. Hoy en día podemos utilizar la plataforma Zoom, por lo tanto se puede hacer mediaciones de manera online. La tasa de acuerdos de un 46% es más alta, lo que pasa es que tenemos muchas mediaciones del año pasado que no han terminado, sin embargo, en general es más alta esta tasa. Y el proceso de duración de la mediación son 78 días corridos, es decir, 2 meses. Hoy en día, para los plazos que estamos manejando, 2 meses es un buen tiempo para sopesar y pensar en el camino para la resolución del conflicto. Acá vemos que las solicitudes han ido aumentando. No existe en Chile una ley de mediación.
Y esto también es un tema porque en el fondo las personas que están empezando a utilizar la mediación no tienen una normativa que los obligue. Sin embargo, a mí me parece que quizás el cambio cultural se va a producir antes que llegue la norma. Yo tiendo a pensar que va por ahí. Satisfacción usuaria, altísima la satisfacción usuaria. Estas son las cifras de un programa que hicimos de mediación online gratuita, pro bono. El 80% de los usuarios calificó el proceso de mediación como excelente o muy bueno. Y esto es importante porque el 80% que no necesariamente logró un acuerdo. Es decir, las personas califican muy bien la mediación aunque no logren un acuerdo. Y esto como que llama la atención, pero esto es transversal a nivel mundial. Y el 82% recomendaría participar a otro en un proceso de mediación. Esto sería como que alguien dijera, oye, te recomiendo participar en un juicio, es increíble, me encantó conocer a los jueces, los ministros, la Corte Suprema maravillosa. No, eso no sucede. En cambio, en la mediación sí se recomienda el proceso de mediación. Y tiene que ver precisamente con esto, con ver lo que está pasando, con internalizar el conflicto, con sacarle punta al lápiz y ver, bueno, qué pasó, en qué fallé, porque muchas veces sí yo fallé en algo, y tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Hace 4 años, el 50% de las mediaciones, el solicitado no concurría y no se podía realizar la mediación. Ahora estamos en el 19% y yo diría que si sacamos las cifras del año pasado, si terminaran todas las mediaciones, sería menos incluso. Y esto nos demuestra que el solicitado está participando. Es decir, cada vez vamos reduciendo esa brecha de un solicitado que dice, no, yo no converso, lo espero en tribunales. Ese discurso lo estamos cada vez bajando. Tenemos la mediación online y si comparamos la tasa de acuerdos respecto del 2021, por ejemplo, entre el 2017 y el 2021, el 2017 fue un 15% y el 2021 un 62%. Por lo tanto, hemos ido subiendo esta tasa, vemos que los procesos de mediación cada vez se desarrollan de mejor manera. ¿Qué pasa en el mundo de la construcción? El 2020 el porcentaje de mediaciones de construcción era el 10% de las solicitudes. En 2023, de lo que va del año, llevamos el 39% de solicitudes. Por lo tanto, han ido aumentando los ingresos vinculados al ámbito de la construcción. El 67% fue de cuantías indeterminadas. Cuando las cuantías son indeterminadas, yo siempre siento que el problema es muy grande porque tienen muchos elementos involucrados y por lo tanto no es fácil determinar la cuantía de los perjuicios. El 77% tiene cláusula escalonada de las mediaciones que ingresa, por lo tanto eso nos demuestra que en los contratos está permeando la cláusula de mediación y arbitraje. Y el 50%, más del 50%, tienen relación con un incumplimiento contractual relativo a plazos, aspectos técnicos. Y quiero aquí detenerme un segundo, porque cuando se produce el incumplimiento, los abogados tendemos a como sacar una foto instantánea y decir, ya, acá no se cumplió la obligación. Sin embargo, la verdad es que el incumplimiento de la obligación en materia de construcción parte mucho antes. O sea, hay muchas problemáticas que a mí me dicen que voy a llegar a esta situación. Muchos indicadores que yo digo, voy para acá. Yo les mostré esa lámina de las etapas del conflicto. Hay muchas que me dicen, esto hay que solucionarlo mucho antes. Entonces, entender que el incumplimiento contractual generalmente no tiene que ver con algo técnico, sino que tiene que ver con una relación que está muy deteriorada hace un buen rato. Y llega un punto en que, bueno, hay una gota que rebalsa el vaso y se produce el incumplimiento formal para el abogado. Sin embargo, la dificultad en la relación se produjo mucho antes. Por lo tanto, es importante ir viendo esto y recurrir a la mediación cuando se pueda. Este convenio con la Cámara Chilena de la Construcción implica un descuento en la tasa administrativa de la solicitud de mediación y este es un formulario de solicitud de mediación, es muy fácil, muy expedito, hay correos electrónicos para contactarse directamente con nosotros, siempre va a haber alguien que vaya asesorando, asistiendo, explicando lo que no se entienda, porque la mediación es un mecanismo que tiene que comprenderse por las partes, por lo tanto se escapa un poco de esta lógica formal de una demanda, de una contestación, sino que hay una solicitud
que la puede llenar la propia persona afectada con su puño y letra, la puede mandar escaneada, foto, en fin, lo que le acomode más, y va a haber una persona en la unidad de mediación que le va a ir explicando: necesito que nos acompañe el contrato, si es que no tiene contrato no es necesario, en fin, es muy expedito, muy personalizado la presentación de la solicitud de mediación, precisamente porque el interés de la unidad de mediación es que las personas resuelvan su conflicto. O sea, eso es lo que a nosotros nos interesa, que la persona se vaya diciendo: bueno, acá me escucharon, pude resolver esto, llamaron a la otra parte con la cual yo no hablo y finalmente cerré esta página y me puedo dedicar a otra cosa. Esta es la solicitud de mediación, que es muy acotada, y eso en términos generales. No sé si me pasé el tiempo, pero bueno. Está perfecto. Ya. Muchas gracias, María Soledad. Muy clara la presentación. Hay algunas consultas. A ver, hay una que es para Iñaki, pero creo que quedó media resuelta al final con la última lámina. Pero, Iñaki, ¿cómo va a operar el convenio? ¿Cómo la Cámara puede intermediar con los socios para llevarlos al centro de mediación, o lo hacen directamente? ¿Cómo está pensado el procedimiento para que los socios se acerquen a este procedimiento? Bueno, como ustedes escucharon también, aquí hay un tema muchas veces de confidencialidad que es importante para los socios. Por lo tanto, damos los dos canales. Nosotros tenemos un correo al cual los socios se comunican y que es manejado en forma reservada por la Cámara, y una vez que nos llega la solicitud al correo la derivamos al centro de mediaciones, o se pueden comunicar directamente con el centro de mediaciones, si es que no quieren pasar por alguien de la Cámara, digamos. Ya están las dos alternativas abiertas en ese sentido. Sí, yo puedo dar los correos porque es útil: mlagos@ccs.cl o fmolina@ccs.cl, o bien se pueden meter a la página del CAM Santiago, donde también hay una parte para ingresar solicitudes, pero en nuestros correos siempre existe la posibilidad de que alguien me escriba y yo le conteste directamente, te llamo por teléfono, conversamos, o sea, existe toda esa posibilidad para resolver todas las inquietudes, aunque sean mínimas, de cómo formular una solicitud de mediación. Ahora, déjame agregar ahí algo, Gonzalo, y aprovecho a hacerle la pregunta a Soledad. Las mediaciones, como ella bien dijo, no son una ley, no es obligatorio, digamos. Bueno, al igual que los arbitrajes. En el fondo, no soy abogado, pero entiendo que un contrato firmado correctamente por ambas partes es un documento que es ley para las partes y que después va a la justicia civil habitualmente. Para que exista arbitraje, uno tiene que incorporar una cláusula de arbitraje en el contrato. Y para que exista mediación, también debería incorporarse en esa misma cláusula, como bien lo dijo Soledad en su presentación, la alternativa a veces primero mediación, después arbitraje, y todos los otros elementos que podrían haber de resolución temprana. Pero no se olviden de que incluso si no está en el contrato, es posible acceder a los buenos oficios, yo diría, de la Cámara de Arbitraje y Mediaciones, porque ellos van a contactar a la otra parte, y si hay voluntad de ambas partes, esto se puede llevar a cabo. Entonces, también te quería hacer esa pregunta respecto de si tiene que estar necesariamente en el contrato, ¿cómo se maneja si no está en el contrato? Súper buena tu pregunta, es súper pertinente, porque, y aquí importante que la gente lo entienda, cuando uno firma un contrato tiene que leer la cláusula de resolución de conflictos, porque Sí. si dice mediación y arbitraje, yo voy a tender a pensar que cualquier problemática que nosotros tengamos, vamos a intentar resolverla conversando. O sea, ese tendría que ser el espíritu del contrato. Bueno, vemos que eso no necesariamente sucede, y vemos muchas veces que, no obstante yo tener la cláusula de mediación en el contrato, hay una parte que no le interesa conversar. Por otro lado, hay muchos casos en donde no tengo la cláusula de mediación, pero es tan pesado el inicio del arbitraje que yo decido hacer una mediación voluntaria. Y importante tener presente, esto ha ido funcionando, y cuando nosotros llamamos a las empresas y las empresas nos dicen: no, es que yo no converso sin cláusula. Ah, bueno, si quiere, usted no conversa, me lo dice, yo dejo anotadito acá que usted no conversa, no hay ningún problema. Y ahí empiezan como a decir: no, o sea, es que mejor voy a conversar. Porque efectivamente, hoy en día, el arbitraje o el juicio termina siendo un costo para todas las partes alto. Entonces, hay muchos casos que son muy grandes, en donde el arbitraje va a ser pesado para la obra, y hay casos en donde son muy pequeños, en donde no me sale a cuenta iniciar un arbitraje. Ahora, ¿qué es lo importante?
Separar lo que ha sido la negociación entre las partes directas. Como no tenemos tantas herramientas de negociación instaladas, los chilenos no somos buenos para resolver los conflictos a través del diálogo, lo sabemos, no tengo para qué, lo sabemos, no somos buenos para resolver los conflictos a través del diálogo. Muchas veces las negociaciones de las partes no son buenas, son malas. Precisamente muchas veces uno tiene la persona que resuelve el conflicto en la empresa que no resuelve nada porque es polvorita y no. Entonces, muchas veces la negociación previa no ha sido buena. Entonces, a veces uno le dicen, pero ¿para qué hubiera mediación si yo ya negocié? Cuénteme, ¿qué hizo usted? ¿Cómo negoció? No, le mandé un correo que le dije que si no cumplía de aquí al martes, el miércoles nos veíamos en tribunales. Eso no es una negociación colaborativa, ahí no hay diálogo. Entonces, importante tener presente que la mediación te asegura que vas a hacer este proceso con un tercero profesional que te va a ir dando la receta, te va a decir, ya, hoy día se juntan, mañana hacemos esto, y en tiempo acotado, no vas a perder mucho tiempo. Así que la mediación voluntaria es una tremenda posibilidad. Y, Gonzalo, quiero agregar algo más a lo que ha dicho Soledad, que lo mencionó. Yo también tengo la tendencia a esa cláusula llamarle cláusula de arbitraje. Así se habla habitualmente. Pero es bueno que empecemos a llamarle cláusula de resolución temprana de conflictos y colocar los distintos elementos que se han ido desarrollando para poder ejecutarlo. O sea, no solamente tiene que ser arbitraje, no solamente tiene que ser mediación, pueden haber otras alternativas y la idea es que dependiendo en qué etapa del conflicto esté, las podamos activar y esto esté conversado con la contraparte antes de firmar el contrato. Gracias, Iñaki. Sobre lo mismo que estábamos conversando, no sé, Sole, si tú pudieras brevemente describirnos un proceso de mediación. Las partes llegan, se sientan, hablan por teléfono, se miran cara a cara. ¿Cómo es un día normal en un proceso de mediación? El contacto con la otra parte lo hace el centro. Por lo tanto, nosotros nos contactamos con la otra parte. Mire, tal persona lo está invitando a participar en un proceso de mediación. ¿Quiere usted? Mire, déjeme conversarlo. ¿Todo quién va a venir? Toda esa parte la hacemos nosotros, la invitación. Llega el día de la mediación y el mediador, o sea, antes del día de la primera sesión, el mediador se contacta con las partes y les dice, bueno, ¿cómo quieren juntarse ustedes? ¿Presencial? ¿Online? ¿Qué les acomoda más? ¿Qué horario les acomoda más? El mediador se va a ajustar al horario de las partes. Imaginémonos, ambas partes dicen, ¿saben qué? Nosotros preferimos que sea a las 7 de la tarde online. Bueno, juntémonos a esa hora, el horario que sea más expedito para ambas partes. Y les cuenta de alguna manera en qué consiste el proceso de mediación. Si las partes no se pueden ver ni en pintura, porque realmente se matarían si se presentaran frente a frente, el mediador va a trabajar el caso en sesiones individuales. No necesariamente las va a reunir. Eso es súper importante porque muchas veces dicen, no, yo no lo puedo ver. Bueno, muchas veces puedo trabajar de manera individual y los voy a juntar cuando ya esté la situación como para poder juntarse. La primera etapa del proceso es generar la confianza y entender el conflicto. Generalmente nosotros tendemos a estandarizar el conflicto y creer que el conflicto para ambas partes es lo mismo. Y la verdad es que cuando yo le pregunto a cada una de las partes qué es el conflicto para usted, siempre es distinto. Siempre uno lo ve de una manera distinta al otro. Entonces, lo primero es entender cómo es el conflicto para cada una de las partes. De ahí se tiene que rescatar lo que es el interés. ¿Qué quiere usted? Generalmente lo que siempre nos pasa es que muchas veces reclaman por la relación contractual y reclaman, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, cuando tú indagas un poco más, la parte te dice, es que yo no quiero que cumpla nada. Yo lo único que quiero es no verlo nunca más. Yo ya no puedo seguir trabajando con este ser humano. O sea, si lo cumple, para mí es un problema. Para mí realmente es un problema porque lo va a seguir cumpliendo mal. Yo ya perdí la confianza. Yo no quiero. Entonces, tú indagas realmente qué es lo que quieres. ¿Quieres seguir vinculado? ¿No quieres seguir vinculado? Porque generalmente hay motivaciones que las partes no conocen. Esto es como se da habitualmente. Es decir, yo te digo, quiero que hagas esto, pero por detrás, la verdad, no quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Bueno, eso el mediador tiene que comprenderlo. Teniendo claro los intereses de ambas partes, se empiezan a trabajar los criterios objetivos y las alternativas, es decir, todos los elementos vinculados al conflicto. La documentación, cómo te iría quizás en un posible arbitraje, cuánto duraría un posible arbitraje, cuáles son los elementos probatorios, qué es lo que tienes tú respecto al conflicto. Y eso se trabaja con ambas partes y se va viendo y se va poniendo toda la documentación sobre la mesa. Para finalmente preguntarle a las partes, bueno, después de todo lo analizado, ¿cómo creen ustedes que se resuelve esto? Generalmente después de ese análisis las partes dicen, oye, tengo súper claro cómo se resuelve. No pasa que las partes digan, ahora no se me ocurre. No, después de todo este análisis las partes generalmente saben cómo se resuelve. Si te das cuenta, la mediación es un ejercicio de información,
de reflexión, pero fundamentalmente de análisis acerca de todos los elementos vinculados del conflicto, de manera tal que cuando tú dices logro un acuerdo, no es una cuestión meramente voluntaria, es una cuestión que la analizaste, o sea, es una cuestión que tú dices, a mí me conviene lograr un acuerdo. ¿Ah? Por eso cuando muchas veces dicen, no, es que la mediación tiene que ver con la voluntad, la verdad es que la mediación es una forma de ver el conflicto. Y cuando tú tomas la decisión, dices, ¿sabes qué? A mí me conviene un acuerdo, a mí no me conviene ir a un arbitraje. Ese es el ejercicio finalmente. Y por eso la mediación siempre es una solución de costo menor. Siempre va a ser una solución de costo menor porque tú pones todo sobre la mesa. Pones todo sobre la mesa, analizas, ves esto, y dices, ya, no, sí, me conviene. Me conviene un acuerdo, pero a este costo, no a este otro. ¿Ah? Es decir, no voy a lograr un acuerdo con la pistola en el pecho, por decirlo de alguna manera. Voy a lograr un acuerdo teniendo todos los elementos del conflicto a mi vista. Esa es la gracia de la. Por eso los acuerdos de mediación son sostenibles en el tiempo. ¿Ah? Es muy raro un acuerdo de mediación que no se cumpla. En cambio, es muy habitual ver una sentencia que no se cumpla. Está lleno de sentencias que no se cumplan. En cambio, un acuerdo de mediación es muy raro que no se cumpla, precisamente porque la persona participó en la celebración de ese acuerdo. Muchas gracias. Creo que quedó clarísima la explicación. Así que creo que logramos más o menos englobar todas las preguntas que llegaron en estos 3 o 4 minutos. Iñaki, para terminar, hacerle una invitación a nuestros socios tenemos un importante convenio, una importante herramienta, invitar a nuestros socios a utilizarla. Uno esperaría que nunca hubiese un conflicto, pero bueno, los conflictos existen y aquí tenemos un nuevo mecanismo a disposición de los socios. Sí, yo quiero aprovechar que está Soledad acá y tomar un poco del tiempo también, Gonzalo, en hacer un alcance. Nos ocurrió un estallido social, nos ocurrió una pandemia, nos han ocurrido hechos o una guerra en Ucrania, hechos que ningún contrato podía haber previsto. Y ahí hay una teoría que manejan los abogados, la teoría de la imprevisión, estos hechos sobrevinientes, que no son ni de una parte ni de la otra. Ninguno de los dos que firmó el contrato podía haber previsto esa situación. Y sin embargo se producen esos conflictos, se sube el precio de los materiales, sube el dólar, se atrasan los embarques y se produce una serie de efectos, como decía bien Soledad, que terminan llegando a un hecho no cumplido. ¿Ya? Y ese es el hecho particular. Entonces, es imposible tener todo resuelto en un contrato, por eso que es tan importante tener una cláusula de salida en estos casos de conflicto. Y ahí quería llegar a este punto, digamos. Soledad vio que nos mostró que habían distintas causas, digamos. ¿Y qué es lo que pasa con esto porque ha sido conversación de todos estos últimos 5 años acá en la Cámara, la teoría de la imprevisión? O sea, no es posible predecir cosas en los contratos, digamos. Bueno, este es un tema súper importante porque todo lo que es el caso fortuito y la resolución que el derecho da al caso fortuito no necesariamente resuelve el conflicto para la parte más débil. Y por lo tanto, exigir el cumplimiento en algunas situaciones implica que una de las partes va a caer en una situación muy compleja, que finalmente ni aún teniendo el deber legal de cumplir lo va a poder hacer porque no va a tener la posibilidad con una alza mayor de costos. Por lo tanto, no necesariamente las tesis jurídicas van de la mano de la resolución de las problemáticas. Y aquí yo creo que la pandemia de alguna manera nos demostró que es necesario generar espacios distintos de solución de diferencias, que el modelo estructurado que tenemos de juicio o de confrontación o de argumentación y el de alegaciones de uno frente a otro no necesariamente es el más óptimo pensando en un ecosistema. Y que no necesariamente añade valor el sentirme ganador de un juicio o de un arbitraje después de un camino de 2, 3 años en donde he destinado recursos a una batalla y a un enfrentamiento que quizás no me reportó nada útil, salvo el sentir que después gané. Entonces,
Yo creo que la invitación de la mediación o de este tipo de mecanismos es ser coherente con lo que estamos diciendo hace mucho rato, que es hacer las cosas de manera distinta, ¿ah? De una forma más amigable, y este es el mecanismo concreto, este es el mecanismo en el cual yo podría decir, bueno, ustedes, esto es como decir, yo soy ecologista, yo cuido el planeta y usted recicla. No, me carga. No, bueno, ¿cómo? No, ¿tú qué me estás diciendo? Entonces, este es un mecanismo concreto para intentar que los conflictos no se manifiesten de forma explosiva, para intentar generar relaciones armónicas, aunque tengamos diferencias. Las diferencias se van a producir siempre, los conflictos se van a producir siempre. O sea, no existe la receta para que nosotros no tengamos conflictos. En todos los ámbitos tenemos conflictos a nivel familiar, tenemos conflictos a nivel vecinal, tenemos conflictos a nivel país, o sea, siempre van a haber conflictos. El punto está en cómo los resolvemos de una manera que sea menos agresiva, que sea menos, que minimice menos al otro. Ojo que cuando yo gano un juicio, cuando yo gano un arbitraje, cuando la batalla legal de una de las partes es exitosa, hay un derrotado. La gente derrotada no es derrotada y se va para la casa diciendo, uy, no importa, perdí el juicio. No, se genera una animadversión, se genera, alguna vez en la vida te voy a encontrar, o sea, se genera toda una cuestión alrededor del negocio que no necesariamente es útil para el negocio, que no necesariamente contribuye a las buenas relaciones comerciales. Y aquí hay un punto importante, porque uno tendería a pensar que las empresas en general, tanto las grandes como las chicas, cuidan su relación comercial. Y cuidar la relación comercial implica resolver las diferencias. Pero muchas veces nosotros vemos que esa lógica no se da y que tenemos una estructura en función de yo mantengo mis relaciones o mantengo mi éxito comercial en función de mi rigidez, en función y eso ya no está funcionando tanto. O sea, ya tenemos claro que necesitamos tener comunicación y vasos comunicantes entre todos los operadores de un gremio, si no es muy difícil salir adelante. Yo creo que la pandemia nos demostró eso. Si todos no nos cuidábamos, no nos servían las medidas individuales. No podíamos cuidar a un poblado y no cuidar al otro, porque entonces en un mundo globalizado se requiere esto. Ahora es un cambio cultural que va de la mano de muchas cosas. Ustedes tienen otras herramientas. Yo vi en la página ahí que decía una instancia de diálogo. O sea, hay muchas herramientas que están invitándonos a empezar a trabajar este músculo. Esta es una, pero hay muchas otras. Y eso, la idea es que el diálogo permee en la organización, grande y chica. Y ahora sí termino diciéndole a los socios que en medio de la crisis de la pandemia el año 2020, el Centro de Mediación y Arbitraje puso a disposición de los socios estas 1000 mediaciones gratuitas pro bono, que funcionaban para cuantías que en ese minuto eran alrededor de 80 millones de pesos del conflicto, digamos. Hoy día volvemos nuevamente a tener el apoyo del Centro de Arbitraje y Mediaciones, ahora ya en una forma permanente. Este es un convenio que va a quedar para siempre relacionado con la Cámara, en el cual se establecen tarifas de acuerdo a la cuantía del conflicto. Entonces, revísenlo, tienen una forma de aplicarse y pueden hacerlo a través del nuestro o directamente con el Centro de Arbitraje y Mediación. Muchas gracias, María Soledad, muchas gracias, Iñaki. Antes de terminar, yo quiero pasar un par de avisitos. Ustedes, discúlpenme, pero los quiero dejar invitados para 2 charlas que me parece que son bien importantes. Una, el día de mañana a las 12 del día, donde de nuevo me van a ver a mí. Voy a estar explicando la ley del FOGAES, este programa de Fondo de Garantías Especiales, los 2 programas, los créditos garantizados y el apoyo de garantía al 10% para el crédito hipotecario. Eso es mañana a las 12 del día. Y el jueves a las 9 de la mañana, de nuevo me van a ver a mí, pero ahora con Carlos Piallo, gerente de infraestructura de la Cámara, y vamos a tener como invitado a José Reyes, que es el jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, donde vamos a estar comentando la operatividad, cómo se va a llevar en la práctica la aplicación del DS 304 sobre este mecanismo de reajuste de los contratos de obra pública. Así que los dejo desde ya invitados por los canales habituales de comunicaciones de la Cámara. Se van a estar
mandando las invitaciones correspondientes y los links donde ustedes pueden acceder a estas 2 presentaciones. Iñaki y María Soledad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y los dejamos invitados para una nueva edición de Los Jueves con Norma. Muchas gracias, muy buenos días.